Miguel de Cervantes, nacido en 1547 en Alcalá de Henares, una pequeña ciudad del centro de España, es considerado uno de los pilares fundamentales de la literatura moderna. Aunque su vida estuvo marcada por dificultades personales y profesionales, su obra maestra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, revolucionó la narrativa y sentó las bases para la novela moderna. A través de su genio creativo y su aguda crítica social, Cervantes cambió para siempre la forma en que entendemos y apreciamos la literatura. Cervantes nació en el seno de una familia modesta cuya vida estuvo marcada por la inestabilidad económica y las constantes mudanzas. Su padre, Rodrigo de Cervantes, ejercía como cirujano itinerante, una profesión que, aunque no gozaba del prestigio de los médicos formados en universidades, requería un conocimiento práctico considerable. Sin embargo, esta ocupación apenas proporcionaba los ingresos necesarios para mantener a su familia. Los problemas financieros eran recurrentes, y la familia de Cervantes tuvo que mudarse en varias ocasiones entre ciudades como Alcalá de Henares, Valladolid, Córdoba y Sevilla, en busca de mejores oportunidades. Por otro lado, su madre, Leonor de Cortinas, desempeñó un papel crucial en la educación moral y cultural de Cervantes. Aunque provenía de una familia humilde, Leonor poseía una gran fortaleza de carácter y una profunda sensibilidad hacia el aprendizaje. Fue ella quien fomentó en el joven Cervantes un amor por la lectura y el conocimiento, valores que marcarían su vida entera. Se sabe que Leonor contaba con algunos vínculos familiares en el clero, lo que pudo facilitar el acceso de Miguel a libros y textos religiosos o literarios durante su infancia. En 1550, la familia se mudó a Valladolid. Aquí Cervantes recibió una educación humanística básica en instituciones locales, aprendiendo latín, gramática y retórica. Cervantes mostró desde muy temprana edad un interés especial por la poesía y la escritura. Aunque su familia no podía ofrecerle una educación universitaria formal, como la que disfrutaban los hijos de familias más acomodadas, su talento innato y su curiosidad lo llevaron a aprovechar al máximo los recursos disponibles. En 1555 se trasladaron a Córdoba, donde Cervantes continuó sus estudios básicos, profundizando en los clásicos greco-latinos y en la literatura renacentista. Este bagaje cultural le permitió familiarizarse con figuras como Virgilio, Horacio y Ovidio, cuyas influencias se pueden rastrear en sus propias creaciones literarias. La ciudad era conocida por su mezcla de tradiciones cristianas, musulmanas y judías, lo que creaba un ambiente multicultural único, y permitió a Cervantes observar de cerca la riqueza cultural y arquitectónica de la ciudad, así como las tensiones sociales y religiosas de la época. En 1566 se trasladaron a Sevilla, una de las ciudades más importantes del Imperio Español debido a su puerto y su papel en el comercio con América. Aquí, Cervantes tuvo acceso a círculos literarios y culturales. Durante este período, comenzó a interesarse seriamente por la literatura y el teatro, influenciado por la vibrante escena cultural de la ciudad. También amplió su perspectiva sobre la vida urbana y la diversidad social. En 1569, Cervantes llegó a Madrid en busca de oportunidades literarias y profesionales. Aquí comenzó a desarrollar su carrera como escritor, aunque inicialmente enfrentó dificultades para obtener reconocimiento. Durante este período, escribió algunas de sus primeras obras teatrales, aunque no lograron éxito comercial. También estableció contactos con otros escritores y dramaturgos de la época, lo que le permitió introducirse en el mundo literario. Otro aspecto interesante de su infancia es el contexto histórico y social en el que creció. El siglo XVI fue una época de grandes cambios en España, marcada por el apogeo del Renacimiento, la expansión imperial y la contrarreforma católica,
Son factores que influyeron profundamente en la sociedad y la cultura de la época. Estos elementos dejaron una huella indeleble en Cervantes, moldeando su visión del mundo y alimentando su creatividad literaria. Aunque su infancia estuvo marcada por la precariedad económica y las dificultades familiares, estas circunstancias también le proporcionaron una valiosa formación moral y cultural gracias a su madre, Leonor, y a su propia sed insaciable de conocimiento. La combinación de su educación limitada pero sólida, junto con su entorno familiar lleno de adversidades, forjó en él un carácter resiliente y una perspectiva única sobre la condición humana, cualidades que más tarde brillarían en sus obras. En 1570, Miguel de Cervantes dejó su vida tranquila en España para unirse al ejército español y luchar contra los turcos otomanos en tierras italianas, una decisión que cambiaría para siempre el curso de su vida. Participó en la batalla de Lepanto en 1571. Un enfrentamiento naval clave entre las fuerzas cristianas de la Liga Santa y el Imperio Otomano. A pesar de estar enfermo durante la batalla, insistió en participar y demostró un valor extraordinario. En medio del combate, resultó gravemente herido en su mano izquierda, que quedó parcialmente inutilizada, ganándose el apodo de «El Manco de Lepanto». Este episodio no solo marcó su cuerpo, sino también su carácter, reforzando su resiliencia y determinación. Durante su regreso a España en 1575, el barco en el que viajaba fue capturado por piratas argelinos y Cervantes pasó 5 años en cautiverio en Argel. Durante este tiempo, intentó escapar en múltiples ocasiones. Uno de estos intentos incluyó escribir cartas cifradas a las autoridades españolas pidiendo ayuda para su rescate. Aunque estos planes fracasaron, demuestran su creatividad y habilidad para pensar estratégicamente incluso en situaciones extremas, consiguiendo el respeto incluso de sus captores. Durante esta experiencia vivió en condiciones extremadamente difíciles, pero le permitió observar de cerca la condición humana en situaciones límite, algo que más tarde plasmaría en sus obras. Finalmente, en 1580, fue rescatado gracias a un rescate pagado por los Trinitarios Descalzos, una orden religiosa dedicada a liberar prisioneros cristianos. A su vuelta se instaló en Lisboa, que en ese momento era una ciudad próspera y estratégica, debido a la unión dinástica entre España y Portugal bajo Felipe II, y ofrecía numerosas oportunidades para quienes buscaban trabajo o conexiones. Cervantes buscó empleo en esta ciudad y trató de reintegrarse a la vida española tras su cautiverio en Argel, además de comenzar a escribir algunas de sus primeras obras literarias, ya que Lisboa era un centro cultural donde convergían ideas y corrientes artísticas de toda Europa. Después de su paso por Lisboa, Cervantes volvió en 1580 y unió a Sevilla, una ciudad vibrante y cosmopolita, que era el principal puerto marítimo de España y un eje clave en el comercio con América. En Sevilla, trabajó brevemente como agente de aprovisionamiento para la Armada Invencible, lo que le permitió observar de cerca la burocracia y los preparativos navales del Imperio Español. Este empleo involucraba la supervisión del suministro de alimentos, armas y otros bienes esenciales para los barcos que partían hacia las Américas o participaban en campañas militares. Posteriormente, en 1584, se estableció en Esquivias, un pequeño pueblo en la provincia de Toledo, donde contrajo matrimonio con Catalina de Salazar y Palacios, una mujer mucho más joven que él y de origen humilde. Aunque no hay indicios claros de que el matrimonio fuera especialmente feliz, sí proporcionó a Cervantes un entorno doméstico más estable y vivió una vida más tranquila, dedicándose a la escritura y al cuidado de su familia. Este período de relativa calma le permitió trabajar en proyectos literarios, aunque continuó enfrentando dificultades económicas.
Su carrera literaria comenzó un año después con la publicación de La Galatea, en 1585, una novela pastoril que, aunque bien recibida, no logró el éxito comercial esperado. A pesar de esto, Cervantes continuó escribiendo incansablemente. Durante este período, compuso numerosas obras de teatro, incluyendo comedias y entremeses, aunque muchas de ellas no fueron publicadas en su momento. Su talento para el teatro no fue ampliamente reconocido en vida, pero hoy se considera que sus piezas teatrales anticiparon innovaciones importantes en el género. En 1587 volvió a Sevilla, trabajó como recaudador de impuestos, un empleo que lo llevó a viajar por diversas regiones de Andalucía. Esta experiencia le permitió observar de cerca las desigualdades sociales y los problemas económicos de la época. También lo expuso a la diversidad cultural de Sevilla, una ciudad donde convivían españoles, moriscos, judíos conversos y comerciantes extranjeros. Sin embargo, su tiempo en Sevilla también estuvo marcado por problemas legales y económicos. Fue encarcelado en varias ocasiones debido a acusaciones relacionadas con su trabajo como recaudador. Aunque en muchos casos, estas acusaciones eran resultado de errores administrativos o deudas acumuladas por otros. Estos períodos de encarcelamiento, aunque difíciles, le proporcionaron tiempo para reflexionar y escribir, y se cree que fue en una cárcel sevillana donde comenzó a concebir El Quijote. En 1604 volvió a Valladolid y en 1605 Cervantes publicó la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, una obra que mezcla humor, crítica social y profunda reflexión filosófica. A través de los personajes de Don Quijote y Sancho Panza, exploró temas universales como la locura, la amistad, la búsqueda de ideales y la tensión entre la realidad y la fantasía. En esta obra Cervantes fue un pionero, destacando la voz femenina en la literatura, como demuestra el personaje de Dorotea, una mujer fuerte e independiente que desafía los estereotipos de género tradicionales. Además, en la obra mostró una gran fascinación por los refranes y la sabiduría popular, recurriendo a ellos para enriquecer los diálogos de sus personajes y reflejar la cultura cotidiana de la época. Estos elementos no solo aportan realismo a la obra, sino que también resaltan su habilidad para captar la esencia de la sociedad de su tiempo. La obra fue un éxito inmediato y rápidamente se convirtió en una de las más populares de su época. Sin embargo, el éxito literario no se tradujo en estabilidad económica para Cervantes, ya que los derechos de autor prácticamente no existían en ese entonces y los editores obtenían la mayor parte de los beneficios. En una época dominada por la censura y la influencia de la Inquisición, lo que obligaba a los escritores a ser cautos para evitar conflictos con las autoridades religiosas, Cervantes utilizó el humor y la sátira como herramientas para criticar aspectos de la sociedad española de manera sutil, sin cruzar límites peligrosos. Esta estrategia no solo le permitió expresar sus ideas de forma ingeniosa, sino también reflejar su capacidad para adaptarse a un entorno represivo mientras mantenía su creatividad intacta. En 1606, Cervantes regresó a Madrid, donde publicó algunas de sus obras más importantes. Madrid le ofreció acceso a impresores, editores y lectores, lo que facilitó la difusión de sus obras. A pesar de su éxito literario, Cervantes nunca logró escapar de la pobreza y las dificultades económicas. La publicación de la segunda parte de El Quijote en 1615 consolidó definitivamente su lugar en la historia de la literatura. En esta continuación, Cervantes demostró un mayor dominio de su arte al incorporar elementos metanarrativos y responder con ingenio a una falsificación publicada por un autor anónimo. Con esto, no solo demostró creatividad y adaptabilidad a los cambios culturales,
sino que también bromeó sobre las imitaciones de su obra. Esta mezcla de orgullo, autocrítica y humor refleja su personalidad compleja y su habilidad para defender la originalidad de su creación. Además de El Quijote, Cervantes escribió otras obras notables, como Novelas ejemplares en 1613, una colección de 12 relatos cortos que abordan temas tan diversos como el honor, el amor y la justicia. Y de forma póstuma en 1617, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, una novela bizantina publicada póstumamente. Sus últimas obras muestran una madurez literaria excepcional y una profunda reflexión sobre la vida y la muerte. Cervantes falleció el 22 de abril de 1616 en Madrid, dejando tras de sí un legado literario incomparable. Aunque su vida estuvo marcada por la adversidad, su genio creativo y su capacidad para transformar las dificultades en arte lo convierten en una figura fundamental de la literatura universal. Hoy en día, El Quijote es considerada la primera novela moderna y ha sido traducida a casi todos los idiomas del mundo, asegurando que el nombre de Cervantes perdure para siempre. Aunque hoy en día Cervantes es conocido principalmente por El Quijote, durante gran parte de su vida intentó hacerse un nombre como dramaturgo. Escribió alrededor de 30 obras de teatro, aunque solo se conservan algunas, como El cerco de Numancia y La Gran Sultana. Su influencia se extiende desde la literatura hasta el cine, el teatro y más allá. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida y obras de Miguel de Cervantes.